Entonces vamos al comienzo del seminario. Dale. Se ve bien, ¿verdad? Sí, sí. Genial. Bueno, buenos días a todos. El tema que vamos a tratar hoy es acerca del cannabidiol. Es un trabajo que hemos realizado en conjunto con el Hospital Garrahan y está directamente ligado a una cuestión muy importante que viene a ser unas patologías neurológicas muy importantes, como son un tipo específico de epilepsias pediátricas, ¿no? Entonces, en definitiva, están divididos en dos trabajos. Primero, lo que fue un desarrollo metodológico para poder cuantificar lo que viene a ser cannabidiol en matrices, en la matriz más usual que iba a ser, que es plasma, en estos pacientes, y finalmente ver la posibilidad, y así fue, de poder hacerles el seguimiento y estudio farmacocinético a los pequeños. Entonces, lo primero, bueno, es esto. Se trata de un desarrollo y una validación de un método de cromatografía líquida de ultra alta eficiencia con espectrometría de masa como detector, que es ultra rápido y sirve para el seguimiento terapéutico de cannabidiol en plasma de pacientes pediátricos tratados por epilepsia refractaria. Bien, no voy a entrar mucho en los detalles de lo que viene a ser la epilepsia, posiblemente ella lo vaya a dar desde el punto de vista más médico mejor, pero lo que sí les puedo decir de antemano es que es una condición neurológica que está asociada con alto grado de convulsiones, ¿bien? Que son, bueno, este tipo de desconexiones temporales que ocurren en las conexiones eléctricas del cerebro, y las causas son muy variadas, ¿bien? Aproximadamente, bueno, es eso, más de 50 millones de personas viven con esto, y bueno, el gap o las personas siempre más afectadas son las que menores recursos tienen, ¿no? Sobre todo para lo que es ¿cómo se dice? Mantener el tratamiento adherido. Entonces, y bueno, siempre hay unos altísimos riesgos de muerte. Esto lo dice la OMS, ¿no? Esto es un panfleto de ellos. Ahora, desde lo que viene a ser la droga en sí, cannabidiol es un fitocannabinoide, ¿bien? Es un producto natural que, a diferencia del THC, no es psicoactivo, ¿bien? Y ambos vienen derivados del cannabis sativa. Tiene muchísimas aplicaciones farmacológicas. Cada día se prueban numerosas patologías y siempre se trata de conseguir, o se consigue, mejor dicho, alguna aplicación. La verdad que es una potente molécula, y bueno, y actualmente tiene un muy gran interés en lo que viene a ser el control de las convulsiones en las epilepsias, ¿bien? Y en otras enfermedades neurológicas. Los datos farmacocinéticos en humanos son muy escasos y variables, y especialmente en los niños. Entonces, poco a poco se está tratando de realizar este tipo de estudios en continuo y desarrollando nuevas técnicas. Entonces, estos datos en adulto, lo que se conoce adulto, no se puede extrapolar a los niños, y la mayoría de los niños con síndrome de Dravet, que es uno de estos tipos de epilepsias específicas de los niños, que tienen una altísima resistencia a los tratamientos convencionales antiepilépticos. Entonces, cuando han sido tratados con cannabis enriquecido, bien, en cannabidiol, en estas dosis más o menos de 0,5 a 28 miligramos kilogramos día, bueno, ha conducido a una reducción muy significativa de lo que son las convulsiones. Y resultados similares se han obtenido en Lennox-Gastaut, que es un síndrome muy similar. Uno tiene una mayor componente genética, la otra el Dravet viene, por ejemplo, acompañado con más fiebre, con epilepsias febriles, el otro no, etc. Todos esos matices se los puede dar mejor Paula después. Luego, los cannabinoides se metabolizan bien muchísimo en el hígado, y producen, entre todos estos metabolitos que produce unos 4 o 5 mayoritarios, y entre ellos hay
uno especialmente que es activo, bien, que es el hidroxicannabidiol o el hidroxitetrahidrocannabinol. Posteriormente se transforman, bueno, en otras formas inactivas. Las interacciones entre los fármacos es uno de los puntos clave para poder entender y poder ser utilizado efectivamente en un tratamiento, ¿bien? Entonces, ¿cómo se produce, por ejemplo, estas interacciones entre el cannabidiol y el clobazam, que es otro de los antiepilépticos utilizados? Y uno de los ejemplos claves es este, porque el uso concomitante o el tratamiento concomitante de cannabidiol con clobazam genera una acumulación del metabolito inmediato que genera el clobazam, que es el norclobazam. Entonces, estas acumulaciones, pues, este tipo de interacciones medicamentosas generan esto, ¿no? Una competición posiblemente entre los sitios activos de los citocromos donde se están metabolizando y por tanto ocurre una bioacumulación de metabolitos que al final genera efectos tóxicos. Entonces, son cuestiones que hay que ir también considerando. Después, la rápida disponibilidad de las mediciones en plasma es muy importante en la clínica y en investigación. Entonces, estos métodos, es necesario que estos métodos cuantitativos se desarrollen y se traten de implementar y que sean rápidos, porque lo que se conoce hasta ahora son procesos, al menos para cannabidiol, de toda la bibliografía que yo he podido estudiar, este es el método más rápido que hay. Todos los demás suelen ser muy tediosos, muy trabajosos por temas de extracción, son más largos, etc. Entonces, esto es muy, muy interesante. Por tanto, en este estudio desarrollamos y validamos un método ultra rápido y preciso que permite utilizar se permite utilizar para monitorear, cuantificar lo que viene a ser cannabidiol, y paralelamente también lo utilizamos para hacer un seguimiento cualitativo, bien, mientras no disponemos de estándares de referencia para poder cuantificarlos, de lo que es el tetrahidrocannabinol, bien, el THC, y una gama de metabolitos principales de los dos. Entonces, esto realmente hay que verlo como un proceso translacional, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que la problemática está directamente con el paciente. El niño está sufriendo episodios epilépticos, ¿bien? Y se están tratando de introducir estas nuevas alternativas que permiten superar esa barrera que tiene esta enfermedad para con los tratamientos convencionales. Entonces, la cuestión es cómo es la dosificación de esto, ¿bien? Se desconoce mucho. Entonces, vamos hacia el laboratorio y en el laboratorio tenemos, al menos en este tipo de técnica, ahí lo he puesto en una flechita que sube y baja porque esto es una cuestión en conjunto en lo que viene a ser la parte del desarrollo de un método. Entonces, primeramente, nosotros recibimos un estándar, tenemos un estándar de referencia, bien, que es la droga pura, no sé si se ve el punterón. ¿Se escucha, no? Sí, sí, se ve y se escucha. Correcto. Bueno, sí, el estándar... Perfecto, Carlos. Genial. El estándar de referencia se utiliza para poder iniciar lo que es el desarrollo del método. Bien, y lo que ven acá, bueno, esto es la separación cromatográfica, lo que viene a ser el cromatógrafo líquido, y aquí el detector, que es el espectrómetro de masas con sus modos. Y por supuesto, todo lo que viene a ser la parte preanalítica es muy importante porque permite primero saber, más bien, investigar cómo tiene que ser el proceso de extracción de la droga, del compuesto de interés, y tratar de optimizarse esas etapas previas que son fundamentales, ya sea porque la droga no es fácilmente visible por lo que sea, porque existen trazas en el organismo, o porque tiene una alta adherencia a la superficie, a la matriz, y es muy difícil de sacar, etc. Entonces, todas esas etapas previas son muy, muy, muy importantes en el desarrollo. Seguidamente viene, para una vez que esta parte iterativa es desarrollada y optimizada como método, entonces uno lo tiene que llevar a la calidad antes de poder utilizarlo en clínica. Entonces, se debe validar. Y todo lo que son los parámetros de validación, se pueden seguir distintos
recomendaciones de distintas instituciones que tienen este tipo de recomendaciones, como puede ser la FDA, también puede ser la EMA, etc. Y finalmente, una vez que se tiene validado este método, se aplica finalmente. Nosotros lo que hemos hecho fue efectivamente este proceso, ¿no? Nosotros hemos recibido el estándar puro, hemos desarrollado lo que viene a ser todo ese método primeramente en solvente, después en plasma control, y finalmente, como tenemos que trabajar con metabolitos que no disponemos como estándares, también trabajamos con plasma de pacientes, ¿bien? Una vez que tenemos bien desarrollado, bien identificado cada uno de estos compuestos, entonces validamos, y una vez que tenemos ese método muy bien validado y optimizado, lo ensayamos con las muestras clínicas. Entonces, bueno, este fue un cartel como para decir que ahora voy a entrar en la parte superior, bien, que viene a ser cómo se desarrolló y cómo se validó el método. En una primera parte, esto lo he mostrado en alguna otra ocasión, entonces tenemos la parte preanalítica, la analítica y la posanalítica. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? Bien, ¿por qué se hace todo esto? ¿Cuáles son los individuos que se van a seleccionar? Bien, toda esta cuestión básicamente clínica. Después, ¿qué tipo de muestra se va, perdón, cómo se recibe la muestra? Bien, cómo se va y qué tipo de muestra, en este caso es plasma con EDTA, bien, anticoagulada. Después, cómo va a ser el tipo de control de calidad que se va a utilizar, bien, o se va a seguir el FDA, que estándares internos, también es importante. Después, todo el proceso de la extracción de la droga, que es la parte, esto en realidad yo no lo pongo acá, yo lo incluyo siempre como una parte preanalítica, porque la analítica en sí viene a ser todo lo que es la parte de cuantitativa, bien, o de seguimiento. Entonces acá sería el uso del espectrómetro de masas, y finalmente todo lo que viene a ser los resultados, bueno, cómo se procesa esa información y qué inferencia se puede dar para llegar a unos resultados que se puedan llevar al paciente. Bueno, muy rápidamente tenemos aquí el fenómeno de la cromatografía líquida. Nosotros utilizamos una columna que se le dice en fase reversa, porque la fase estacionaria es una fase que tiene unas cadenas lipofílicas, cadenas alifáticas largas que lo que inducen es a una superficie lipofílica y por tanto una alta interacción con compuestos que tengan esa naturaleza, ¿bien? Entonces, ya previo conocimiento a que estos cannabinoides son muy lipofílicos o poco polares. Entonces, se elige este tipo de partícula. Entonces, bueno, esto sería el sistema cromatográfico, ¿bien? Que se impulsan, es ultra HPLC, porque se utilizan bombas, ¿bien? Que permiten impulsar a altísimas presiones estos solventes, A y B, un acuoso y un orgánico, que se va variando en proporción en el tiempo, y se van, una vez que se inyecta la muestra, se empuja la muestra a través de esta columna, muy finitas, muy cortas, muy compactas, partículas muy pequeñas, sub 2 micras, 1.7 más o menos, y finalmente cuando se diluye, bueno, hay la interfaz en la que se transforma este líquido en gas, y finalmente en un alto vacío se reciben los compuestos y se van dando por fenómenos electromagnéticos que se permite setear en los cuadrupolos, y se eligen cuáles son los compuestos de interés, hace este previo filtrado, y se separan y se elige ese compuesto de interés, y así se van rompiendo, etc. Bueno, finalmente esto es un poco de información. Entonces, la primera parte, lo que viene a ser un desarrollo metodológico, bueno, lo primero sería, es una gran investigación bibliográfica, bien, de todo lo que había sobre métodos persistentes, la química de estos compuestos, en qué se diluyen, en qué son solubles, perdón, solventes habituales, etcétera, con qué se suele trabajar, y también rangos terapéuticos que existen, si se han empezado a ensayar cuáles son los rangos más o menos adecuados para no desarrollar una curva de calibrado demasiado desproporcionada. Entonces, en una primera parte se estudia cuáles son los metabolitos principales que se encuentran de cannabidiol, que es nuestra molécula de interés. Y bueno, por ejemplo, en este tipo de bibliografías se descubre que existen una alta gama de derivados, ¿bien?
en humanos, y principalmente estos dos que vienen a ser el cannabidiol y el THC, ¿no? Principalmente el delta 9 es el que tenemos en mayoría, y se ve la naturaleza en la que aquí tenemos en el THC, este isopropanol está condensado en un ciclo, bien, con este oxígeno formando lo que es el grupo funcional éter, bien, esto es bastante lipofílico respecto a lo que viene a ser el cannabidiol, que es un isómero, debo decir esto porque esto es una de las cosas más complejas que tenemos, dado que exactamente la misma masa, son isómeros estructurales. Entonces, el cannabidiol, sin embargo, tiene este enlace roto porque es un vinilo y el oxígeno está como un grupo funcional hidroxilo, como un alcohol. Entonces, que por definición suele ser mucho más polar, ¿no? Es más polar seguro que un éter. Y además este enlace rotable. También se ha estudiado un poco de cuáles son las rutas metabólicas y quién viene primero y quién viene después, ¿no? En esta cadena de formación de metabolitos. Esto es importante, lo quise poner un poco para que se viera justamente que el hecho de tener un enlace éter acá reduce muchísimo la parte polar, mientras que cuando tenemos este enlace rotable y tenemos este hidroxilo libre, esto que se ve en azul es la polaridad que tiene el propio grupo hidroxilo, lo que le induce una mayor, no sabemos cuánto, no sabíamos cuánto por lo menos, pero esto permite predecir que va a ser bastante más polar y por tanto él huye de la columna antes que los THC, ¿bien? La única diferencia entre el D8 y el D9, que es el más abundante, es la posición del doble enlace en este ciclo. Bueno, entonces, conocido toda la parte bibliográfica, también se conoce que de toda la gama de metabolitos, los principales sitios de metabolización van a ser este metilo que está acá libre, ¿bien? Que en cannabidiol se le llama C7 y en THC es el C11, ¿bien? Entonces, aquí ocurren fenómenos de hidroxilación y de carboxilación, y seguidamente existen conjugaciones posteriores con glucurónico. Esta es la principal ruta de detoxificación, se puede decir, más allá de que primera fase es fenómenos de reacciones de reducción o de oxidación. Esta conjugación ocurre incluyéndole este azúcar, bien, que lo que ayuda es a poder facilitar la excreción en agua, ¿no? en nuestro líquido, en nuestros fluidos, para poder ser expulsado, porque claramente es un xenobiótico. Entonces, y sin embargo, también existe la posibilidad de conjugaciones directas con glucurónicos sin tener que pasar por un paso previo de hidroxilación o carboxilación. Esto se ve en estos dos hidroxilos, que hay la posibilidad de conjugarse, así como en el THC solo, no. Se realiza entonces primeramente, como decía, una infusión o un análisis solamente utilizando el espectrómetro de masas para conocer cómo se fragmenta la droga. Entonces, muy rápidamente se introduce por el espectrómetro de masa esto en un solvente y se obtiene todo su perfil de fragmentación, y se aprovecha para hacer estudios, bien, de unas segundas fragmentaciones de los picos principales que nos van a servir para el reconocimiento de metabolitos posteriores que tengan este tipo de fragmentos y nos lleguen. Esto es como un puzzle, ¿no? Y nos permite identificar qué estamos viendo. Bueno, esto es un poco de cuáles son los compuestos que se ven, esos tres fragmentos que había indicado antes, por estudios de MS3. Bien, y seguidamente, una vez que se ha introducido y se sabe cómo se fragmenta este compuesto, se pasa, bien, el estándar de referencia. Ya ahora no se introduce directamente al detector, sino se hace pasar a través de la columna, bien, y se empieza a desarrollar y a ensayar distintas temperaturas de columna, distintas fases orgánicas, gradientes, flujos, etcétera. Y finalmente se termina, esto se llama una Multiple Reaction Monitoring, o un monitoreo de transiciones, ¿bien? Finalmente se obtuvo este cromatograma, bien, este es el cromatograma final del método desarrollado, en el que el cannabidiol, como se puede ver, tiene una alta retención, esto es en 2 minutos, igual es un método muy rápido, respecto a benznidazol, de que por sí es un estándar interno usado, es bastante lipofílico y aún así sale
mucho menos retenido. Y el mefenámico es un segundo estándar interno que utilizamos esto siempre para poder cuantificar, hacemos una relación entre área del analito versus el estándar interno, y eso es un control como para ver que hay reproducibilidad en los tiempos de retención. Bueno, estos son los perfiles de fragmentación de los estándares internos, y este el del cannabidiol, la transición principal utilizada, la más intensa. Finalmente, como pueden ver arriba, ya el método para poder optimizarlo, una vez que es factible, se ha visto que queda muy bien desde el estándar, entonces ahora sí se puede trabajar con una muestra real que tiene cannabidiol y tiene sus metabolitos. Se han cargado las transiciones desde la bibliografía, dado que no se dispone del estándar de cada uno para analizarlo. Entonces, una vez que se ha sometido a un proceso de limpieza y de extracción, se pasa por el espectrómetro, perdón, por el sistema UHPLC masa, y se obtiene el mismo perfil. No sé si lo pueden ver. El cannabidiol sigue saliendo en su punto de 1 minuto 45, y los estándares internos, perdón, el estándar interno sí, también salen en sus tiempos de retención, y se empiezan a observar picos nuevos. Entonces, estos nuevos, ya después, por un análisis sucesivo, se sabe que estos son el tetrahidrocannabinol delta 9 y delta 8, y estos que se ven acá, que tienen exactamente las mismas transiciones del cannabidiol, significa que el cuadrupolo está detectando la masa del cannabidiol en estos puntos menos retenidos, pero no es debido a que sea cannabidiol libre, sino que en la fuente se está rompiendo algo que libera. La fuente es la parte donde pasa de líquido a gas, y se está rompiendo algo que libera cannabidiol, y lo que son los glucurónicos, porque son enlaces lábiles. Entonces aquí los pueden ver. Entonces digamos que estos son puntos que no son de interés. Bien. Y bueno, también se pudo descubrir cuáles las formas ácidas, por ejemplo, del THC, del CBD, y también existen los glucurónicos de estos dos, de esos mismos. Este es el método final cromatográfico. Bien, las condiciones finales: se inyectan solamente 2 microlitros, el flujo es alto, dura solo 2 minutos, etc. Bien, y se parte de un gradiente con una alta proporción de fase orgánica. Y estas son las condiciones finales de espectrometría, ¿no? del espectrómetro, que son los voltajes finales. Esto es una reoptimización de lo que se obtuvo en solvente, ¿bien? Y adaptado a los metabolitos. Entonces se incluyen todas esas transiciones de interés, y los voltajes que dan la mayor señal, y por tanto lo que se busca, una mayor sensibilidad por cada uno. El segundo paso es la validación. La validación la hicimos siguiendo las pautas de la FDA. Yo lo he organizado de esta manera, yo lo sigo de esta manera, como ven estos números acá. Primero, haciendo un estudio de recuperación, bien, eligiendo uno, quizás el mediano, como he hecho, o si se quiere ya imaginar en función del rango terapéutico, construir una curva de calibrado y ubicar cuáles son los 3 controles de calidad que se exigen, porque los controles de calidad o pueden ser 3, o se puede también incluir un cuarto más bajito todavía, que es el Low Limit of Quantitation, pero solamente partiendo de estos 3 se puede empezar a hacer un estudio de recuperación, que es ensayar la matriz con la droga, bien, seguido de una extracción, y la matriz extraída y después poniéndole la droga. En el primer caso, la droga va posiblemente a quedar parte retenida en la matriz, sin embargo, en esta, una vez que es extraída, se pone. Entonces se hace una comparación y se ve cuánto es lo que ha quedado, ¿no? Yo imagino que ustedes, en cierta manera, deben de conocer todo esto de lo que estoy hablando. Lo mismo de la selectividad, el proceso en el que se estudia, bien, en controles, en blancos, si existen en los tiempos de retención de mi método desarrollado transiciones que correspondan a algo desconocido y que me pueda llegar a interferir. Dado que esto es un método que no es el de los clásicos HPLC, los DAD o los PDA, no hay muchas posibilidades de que algo tan específico como una masa y una transición, un fragmento de esa, ocurre de nuevo y justamente en el mismo tiempo de retención. Hemos visto lo de los glucurónicos, pero justamente no cae ninguno en el tiempo de retención, que es esperable porque son más polares.
Entonces hacemos un estudio de selectividad con distintos plasmas, por ejemplo, que ellos recomiendan 6. Seguidamente hacemos un estudio de carryover en el que utilizamos un control de calidad de alta concentración y seguidamente aplicamos agua para ver si efectivamente el sistema de lavado, bien, es reproducible y no nos sale ningún pico que se esté arrastrando, bien, por una corrida anterior, porque esto lo que haría es un error aditivo y eso se tiene totalmente que evitar. Y hay unos márgenes también que hay que controlar. Finalmente, se construye la curva de calibrado junto con sus controles de calidad y se estudia su linealidad y con ellos también se puede estudiar también lo que viene a ser la sensibilidad, que estaría ligada también a la parte de la selectividad. Se puede ver desde varios tipos varios puntos de vista, ¿no? Porque es justamente límite de detección 3 veces por encima del blanco, de la señal sin droga, o 10 veces por encima la mínima concentración cuantificable. ¿Bien? Seguidamente, hacer un estudio consecutivamente, mejor dicho, en esta curva de calibrado, se hacen inyecciones de los controles de calidad, bien, bajo, medio y alto, por quintuplicado, y se estudia intradía, bien, en un solo día e interdía, cuán buena repetitividad existe y reproducibilidad entre los análisis, ¿bien? Y debe estar siempre dentro de unos parámetros que normalmente la covarianza debe ser menor al 15% para todos los puntos, excepto para el límite inferior, que puede llegar hasta un 20%. Y finalmente, otros estudios que se hacen es el de estabilidad, para ver si esta droga es estable en distintas condiciones, si se ha dejado en la sobremesa, en un mes o 5 meses en el freezer, etcétera. Son muchas maneras de hacerlo. Entonces, finalmente aquí sí les presento lo que fueron los resultados de esta etapa, de lo que ha sido la validación. Entonces, se hizo la recuperación, se estudió la recuperación del efecto matriz. La recuperación va en este rango entre 69 y un 96%. No es del todo. Lo que se espera es que sea continua en todos los 3 puntos del calibrado, en los extremos, bien, sin embargo, el efecto matriz ha sido ligeramente aumentado en vez de hacer una supresión iónica, porque la matriz lo que suele hacer es venir acompañando al analito de un montón de otras cosas que interactúan eléctricamente con la fuente de ionización, compiten con la carga y ioniza menos. Entonces, pero a veces ocurre lo contrario, y esto es lo que se ha observado. Y también el estándar interno que se utilizó para cuantificar, que es el mefenámico, también se hizo un estudio de recuperación, se recupera muy bien, al igual que el efecto matriz, es relativamente pequeño. Bien, la selectividad y la sensibilidad, bueno, se ve que el punto mínimo es adecuado, está 10 veces por encima de lo que viene a ser el blanco. Perdón que no puse, este es cannabidiol, este es benidazol y este es mefenámico, que es el que se usa para cuantificar. Y efectivamente el blanco, en el blanco, que es un plasma de un voluntario no tratado, no se tiene nada en los tiempos de retención de cada uno de ellos. El carryover, lo mismo, se hizo un estudio del pico, bien, que es el pico más intenso del control de calidad más alto, y seguidamente se inyectó agua, y efectivamente no hay ningún pico, lo que es muy bueno. Dice que el método es muy bueno porque no implica una suma aditiva una suma de estas áreas sucesivas. Y bueno, esta es la curva de calibrado, bien, final, que tiene una buena linealidad, o una linealidad aceptable. Y en el caso del cannabidiol se hizo desde un ppb, un nanogramo mililitro, hasta 300. La precisión y la exactitud, bueno, aquí les presento la que viene a ser intradía, bien, y lo que es relevante acá es que la exactitud ronde, bien, de 100 más menos 15, bien, están todos dentro, y especialmente lo que viene a ser la desviación relativa o covarianza, como también se le llama, todo está por debajo del 15%, y aunque este está en 16, sigue estando por debajo del 20 aceptable. Así que es muy buena. Bueno, y ahora voy a la parte aplicativa, que
que viene a ser, una vez que tenemos este método desarrollado y validado, lo ensayamos con algunas muestras clínicas dentro del estudio con el grupo del Garrahan. Entonces, acá, en 2 lotes distintos de 7 y 8 pacientes, se pudo estudiar los perfiles farmacocinéticos, ¿bien? Según las condiciones en las que se nos dieron. Por ejemplo, en el tiempo inicial, a la hora, y así sucesivamente hasta 8 horas, ¿está bien? La que ven acá abajo a la derecha es la gráfica en una escala normal, ¿bien? Se puede ver que esto puede llegar a ser un paciente que no tiene una facilidad en el metabolismo o tiene una fácil bioacumulación del cannabidiol en sistema, y aquí lo tenemos para hacerlo un poquito más visible en escala logarítmica, ¿bien? Entonces, dentro de los seleccionados, como para poder presentar unos resultados aleatorios, se ve que pueden haber pacientes tanto que tienen una concentración libre media de unos 140, por ejemplo, ppb, como de 27, o sea, tenemos un amplio rango todavía. Entonces, esto es muy importante porque, por supuesto, yo desconozco la naturaleza o quiénes son los niños que están detrás y cuáles fueron sus condiciones de estudio. Exactamente esto ya viene a ser los resultados y la aplicación que se le puede llegar a dar a esto desde la clínica, y Paula y el grupo de neurología son los que mejor lo pueden explicar. Entonces, este trabajo fue publicado a finales del año pasado, bien, dio a pie a esta publicación, y seguidamente su aplicación también en este otro estudio publicado en epilepsia, que básicamente los grupos del Garrahan, y bueno, se pudo hacer todo el seguimiento y el análisis de estos pacientes que le he mostrado y las conclusiones pertinentes. Así que bueno, en conclusiones, se desarrolló y se validó un método, bien, para cuantificar cannabidiol y monitorear THC y sus metabolitos. El método es muy rápido, solo dura 2 minutos, bien, por ejecución, por corrida. Eso permite hacer cuantificaciones muy rápidas y poder hacer batch enormes de pacientes. Por ejemplo, ¿no? Para lo que es poblacional es muy interesante. Después, utiliza volúmenes más considerando que son niños, volúmenes de plasmas pequeñitos, que son 60 microlitros, por ejemplo, por paciente. Los procedimientos preanalíticos son muy sencillos y se utiliza nada más una precipitación de proteínas y una centrifugación fuerte, más o menos 13.200 RPM. Después, no utiliza solventes extraños ni complejos para la extracción, solamente acetonitrilo, fórmico y agua. No necesita tampones, por ejemplo, para estabilizar el pH, ni estándares internos costosos de deuterados, ni nada que ver. Solo se inyecta un pequeño volumen de la columna, 3 microlitros. Bueno, originalmente el método era de 2 microlitros, después se pasó a 3. Después, y se utilizó satisfactoriamente en pacientes pediátricos con epilepsia refractaria que están bajo estudio. Bueno, finalmente muchas gracias. Este es un trabajo, bueno, que ahí tienen la afiliación de cada uno de los participantes. Gracias. Gracias, Carlos. Muy lindo. Sí, Muy bueno. Muy lindo, muy interesante. Las preguntas las hacemos al final después de Paula. Sí, Vicky, las preguntas las hacemos al final y perfecto. que dé Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Ahí te encontré. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, gracias por la presentación. Gracias, Carlos. Muy linda la presentación. Muy explicativa. Gran trabajo. Gracias. Bueno, Paula, cuando quieras comenzar. Sí, lo que estaba viendo es más que nada por una cuestión de tiempo, entonces creo que voy a ir bastante rápido. Bueno. Porque no sé, me parece que era hasta las 12, ¿cierto? Sí, no hay problema igual. Bueno, bueno. Si no me avisan y... Sí, dalo tranquila. Bueno. ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí está. Bueno, entonces quizás me parecía que podía ser importante, porque no sé bien cuáles son los temas de trabajo de distintas personas,
dar alguna definición y ponernos a todos en el mismo marco de qué es la farmacocinética, ¿sí? Porque desarrollamos este método, Carlos desarrolló este método junto con Facundo para hacer estudios de farmacocinética, es decir, estudiar el movimiento del fármaco en el organismo, ¿sí? O digamos que sería lo que le hace el organismo a la droga o al fármaco, ¿sí? Entonces implica el estudio de la evolución temporal de las cantidades del fármaco o de la droga, dependiendo en qué estadio de investigación esté, y sus metabolitos en tejidos o fluidos biológicos, y luego, una vez que tenemos estos resultados, empleamos modelos matemáticos de tal manera que nos permita identificar o traducir estos resultados. Entonces, pensemos, cuando administramos un fármaco, entonces el mismo, dependiendo por supuesto de cuál es la vía de administración, pero en líneas generales es una formulación, ¿sí? Está dentro de un medicamento, entonces se tiene que desintegrar, si es una formulación sólida, se tiene que liberar, luego se tiene que disolver. Y luego comienza lo que es la fase farmacocinética, es decir, que comienza la absorción, la distribución en el organismo, luego el metabolismo y la eliminación. Esto, ¿por qué lo estudiamos, digamos? No es porque lo estudiamos aisladamente, puede ser por una cuestión mecanística, pero más que nada lo relacionamos con la farmacodinamia. Es decir, como dijimos anteriormente, la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco, mientras que la farmacodinamia es el estudio de lo que el fármaco le hace al organismo. Entonces nosotros queremos relacionar esas concentraciones de fármaco que alcanzaron. Si, por ejemplo, tenemos un gráfico de concentración en función del tiempo, qué concentraciones alcanzaron el fluido biológico, por ejemplo, la sangre, cómo se relacionan con la farmacodinamia, es decir, el efecto en función de la concentración. De tal manera de lo que se llama tener una relación PKPD, farmacocinética, farmacodinámica, y tener alguna relación entre, por ejemplo, los niveles del fármaco y los parámetros dinámicos, qué concentración hay que alcanzar, durante cuánto tiempo para estar, por ejemplo, por encima de la concentración mínima inhibitoria en el caso de los antimicrobianos, o bien, por ejemplo, qué exposición tendríamos que tener por encima de un determinado umbral. Es decir, que es una cuestión integradora en el sentido de la farmacocinética y la farmacodinamia. Ahora, hay distintos factores, de nuevo, esto lo voy a pasar relativamente rápido, pero porque justo después nos vamos a referir a algunos de estos factores. Hay distintos factores que interfieren o modifican las distintas fases de la farmacocinética, por ejemplo, de la absorción. Entonces, si por ejemplo vemos un perfil de concentración en función del tiempo, yo creo que se acopla. Sí, está acoplado. Carlos, ¿por qué no probás apagar el micrófono? Capaz que acoplarse. ¿Ahí? No. A ver. Sí, si querés continuar. Sí, hay mucho mejor, ¿eh? Sí, mucho mejor. Se escucha bien ahora. Seguro entraba por la compu de Carlos, sí, listo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un perfil de concentración en función del tiempo, como vemos en el perfil de arriba a la derecha, vemos que tenemos distintas formas de curva en función de, por ejemplo, cómo se modifica la absorción. Y la absorción se puede modificar, y fíjense que dependiendo de cómo se modifica, podemos entrar o no en lo que se llama la ventana terapéutica, es decir, una concentración mínima para ejercer un efecto o una concentración mínima a partir de la cual ya se producen los efectos adversos. Entonces, algunas de estas variables que afectan la absorción están relacionadas con la propia formulación, como el tamaño de la partícula, la fuerza de compresión, si por ejemplo es un comprimido, ¿sí? O también tenemos factores fisiopatológicos, como por ejemplo, características propias del paciente que afectan el flujo sanguíneo, por ejemplo, el flujo esplácnico, la motilidad del tracto gastrointestinal, o bien, por ejemplo, también podría ser por el metabolismo presistémico, ¿sí? Que esté modificado. ¿Y por qué, por ejemplo, podría estar modificado? Por la administración concomitante de alimentos, que, por ejemplo, no solamente hay algunos alimentos que pueden absorber al fármaco, como por ejemplo podrían ser las fibras, sino que también el mismo alimento disminuye la velocidad de vaciado gástrico, aumenta la motilidad, aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí?
a nivel esplácnico, por supuesto, aumenta la secreción biliar, ácida y enzimática, hay una modificación del pH gástrico y dependiendo de las propiedades físico-químicas del fármaco, esto podría interferir en su absorción o no. Por ejemplo, lo que vamos a ver para el caso del cannabidiol, que es un compuesto liposoluble, entonces ya podemos ir viendo que el aumento de la secreción biliar, esto puede llegar a permitir la emulsificación de la emulsión del fármaco y por lo tanto contribuir a su absorción, ¿sí? Pero dependiendo del fármaco, en algunos casos se puede ver impedida esa absorción o disminuida porque, por ejemplo, hay una inestabilidad frente a la variación del pH por el alimento. Entonces, a continuación, el fármaco entonces se comienza a absorber y, por supuesto, comienza también la fase de distribución. Si bien en la primera parte de esas curvas que veíamos predomina la absorción, ese fármaco comienza a distribuirse a nivel de todo el organismo, ¿sí? Se une a proteínas, se une a distintos tejidos, y recordemos que la fracción libre es la que es farmacológicamente activa, ¿sí? Entonces también la fase de distribución se puede ver alterada por distintas situaciones fisiológicas o patológicas, como en el edema, en la obesidad, en donde hay otro tipo de compartimento, como es el tejido adiposo, ¿sí? En las quemaduras, en donde también hay otro compartimento, que lo podemos llamar así, una redistribución del líquido extracelular intersticial, en el cual se distribuye el fármaco en la fase aguda, ¿sí? Y otras situaciones patológicas que modifican la distribución del fármaco, ya sea por la generación de otro compartimento o bien, por ejemplo, por la modificación en las proteínas, en la concentración de proteínas plasmáticas. Luego, entonces, de la absorción, distribución, comienza el metabolismo, principalmente llevado adelante en el hígado y en el intestino delgado, ¿sí? También, que lo comentó Carlos, mediado principalmente a través de dos tipos, o bien de dos familias de reacciones, las de fase 1 y las de fase 2, todo orientado a eliminar más fácilmente el xenobiótico, ¿sí? Es decir, todo aquello que sea un fármaco, una droga, cualquier compuesto, aumentar su característica hidrofílica y aumentar su eliminación o favorecer la eliminación. Pero esto también hay que tenerlo en cuenta porque también nos puede llevar a la conversión de productos, por ejemplo, que sean inactivos a que sean activos, o bien que eso es lo que ocurre en la activación de los profármacos, pero también podemos tener la generación de compuestos tóxicos. Esto principalmente está mediado a través de las enzimas, los citocromos P450, también como se mencionaba anteriormente, y para cannabidiol es especialmente importante porque tiene, como comentaba, este metabolismo a través del CYP3A4, CYP12I19. Entonces, todos aquellos fármacos o compuestos o situaciones en las cuales es patológicas, ¿no es cierto?, en donde haya una inhibición o una inducción de este metabolismo, entonces va a llevar a diferencias en los perfiles, es decir, y finalmente en la cantidad o en la exposición sistémica al fármaco. Que vale mencionar que como hoy hablábamos de esa relación farmacocinética-farmacodinámica, tenemos que tener en claro que dependiendo del fármaco, pero en general hay una relación entre la cantidad de fármaco a la cual estamos expuestos y el efecto terapéutico y también en la toxicidad, ¿sí? Y también, por ejemplo, por la variabilidad genética, ¿sí? Es decir, los polimorfismos genéticos en estas enzimas es que nos llevarán a diferencias en la exposición sistémica al medicamento. Y también otra característica que ustedes ya lo deben haber escuchado en distintas oportunidades es la presencia de la glicoproteína P, que es una proteína dependiente de ATP, ¿sí? Que es un transportador que actúa extruyendo aquellos sustratos del interior celular, es decir, por ejemplo, a nivel del epitelio intestinal se encuentra en las vellosidades, ¿sí? Entonces, de tal manera que aquellos sustratos son extruidos otra vez desde la membrana, ¿sí? Desde el lumen, otra vez hacia el lumen intestinal, disminuyendo la cantidad de fármaco absorbido, en definitiva, o, por ejemplo, eliminado hacia el canalículo biliar, o a nivel renal también participando de la eliminación de
de fármacos, que es un mecanismo normal, un mecanismo fisiológico que tenemos de depuración. Lo que pasa es que distintos fármacos son sustratos, inhibidores o inductores de esta glicoproteína P, y en el caso específico del cannabidiol, ella, si bien el cannabidiol no es un sustrato característico de la glicoproteína P, sí puede alterar la funcionalidad de esta proteína y por lo tanto modular, ya sea impidiendo la cantidad de fármaco fármaco concomitante que esté administrado junto con cannabidiol, de tal manera que puede modificar la cantidad de fármaco del concomitante que pueda ser absorbido, o por ejemplo que incluso llegue a nivel de barrera hematoencefálica, atraviese la barrera hematoencefálica. Entonces, todas estas son fuentes de variabilidad, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que cuando administramos un fármaco, entonces, si tenemos un perfil de concentración en función del tiempo, fíjense, esto es un caso real, ¿no es cierto? No es para el cannabidiol, es para otro fármaco. Pero entonces, ¿qué pasa? Decimos, bueno, si nosotros decimos tenemos que tener X concentración para alcanzar un efecto terapéutico, si tenemos esta variabilidad, entonces es muy difícil dar una dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque frente a una misma dosis se podría alcanzar cualquiera de todas estas concentraciones. Entonces, evidentemente, una sola dosis no alcanza como para que todos los pacientes estén dentro de la ventana terapéutica, sino que hay que encontrar cuáles son esas fuentes de variabilidad. ¿Por qué al dar una dosis única, en algunos pacientes se alcanza una concentración que, por ejemplo, puede alcanzar los 100 miligramos litro y en otros puede alcanzar 0,1, ¿sí? ¿Cómo hablamos de todas estas fuentes de variabilidad? En la absorción, en la distribución, en la eliminación, polimorfismos genéticos, cuestiones que estén relacionadas con la farmacotecnia, alimentos y demás. Entonces, ahora sí, introduciéndonos en los cannabinoides principalmente, ¿sí? La relación entre las concentraciones de CBD, ahí está, tiene un error, y THC, la variedad medicinal debe ser superior a 1. Esto se los traigo solamente a colación, que el aceite de cannabis medicinal es obtenido por extracción con un disolvente a partir de las flores femeninas, ¿sí? De una variedad de cannabis que es rica en CBD, ¿sí? Y luego entonces es redisuelto en un aceite fijo. Y esto para nosotros, digamos, en esta fase que hoy estamos hablando de la farmacocinética, es importante tener en cuenta porque hay distintos aceites, puede ser de oliva, de coco, de sésamo, y no solamente el tipo de aceite, sino la cantidad después de la dosis o de la cantidad del aceite, esto también puede influir en la farmacocinética. Y también hay cannabinoides sintéticos, que son de uso medicinal, como el dronabinol, ¿sí? Y la nabilona, que se utilizan para el tratamiento de náuseas y vómitos asociados a quimioterapia. Entonces, todos estos, los cannabinoides son utilizados porque nosotros endógenamente tenemos el sistema cannabinoide constituido por los receptores CB1 y CB2, los endocannabinoides, ¿sí? Como es la anandamida, y las enzimas que participan de la degradación de estos endocannabinoides, y tenemos una distribución amplia en nuestro organismo, en donde estos receptores de CB1 y CB2 participan o están distribuidos en el sistema nervioso central y periférico, en el sistema inmune, y participan de diversas funciones homeostáticas, ya sea en el cerebro, piel, tracto digestivo, sistema cardiovascular, genitourinario y óseo, ¿sí? Entonces, específicamente para el cannabidiol, es complejo y solo lo voy a dejar acá y les dejo la referencia en un review. No está dilucidado completamente el mecanismo del cannabidiol per se, sí tienen todos estos targets o todos estos receptores en los cuales actúa el cannabidiol, como por ejemplo ser un antagonista y un agonista inverso, que sería lo mismo que el efecto contrario, con lo cual sería de alguna manera un antagonista en los receptores CB2, también en los receptores de serotonina, acá tenemos un agonista de receptores serotoninérgicos, antagonista de receptores cálcicos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, dependiendo de qué tipo de sinapsis, acá tenemos un esquema de una sinapsis, dependiendo de qué tipo de sinapsis estemos hablando, tanto inhibitorias como excitatorias, si se bloquean los canales de calcio, se inhibe el eflujo, el eflujo de los neurotransmisores,
dependiendo de esa sinapsis, ¿sí? Que pueden ser dopaminérgicas, serotoninérgicas, noradrenérgicas. También un inhibidor de la recaptación de adenosina, y así sucesivamente en otros receptores. Entonces, como ustedes ya saben, hay distintos usos del cannabis medicinal como anticonvulsivante en el dolor crónico, náuseas y vómitos, estimulador del apetito, algunos de los cuales están probados y existen la suficiente evidencia como para ser utilizados en la clínica, ¿sí? Sí, recordemos que cuando hablamos de cannabis medicinal, principalmente estamos hablando de CBD, de cannabidiol, y que el mismo no presenta efectos psicoactivos, ¿sí? Sí tiene un efecto analgésico, sedante, anticonvulsivante, por eso es que se utiliza para todas estas patologías. Mientras que el que sí da el efecto psicoactivo es el 9-delta-THC, recordemos eso. Y que tiene efectos o actividad sobre los receptores CB1. Entonces, solo a modo de introducción, porque es lo que nos concierne a nosotros, tiene una eficacia como fármaco antiepiléptico, existen diversos estudios multicéntricos, y esto sí es importante aclarar, que existen estudios multicéntricos, prospectivos, doble ciego, randomizados, con lo cual está muy demostrado la utilidad del cannabidiol en pacientes con epilepsias refractarias, que son las conocidas como encefalopatías epilépticas, ¿sí? Pediátricas. Entonces, en donde tienen los principales trabajos acá citados en el New England Journal of Medicine, ¿sí? Para el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet, en lo cual se comprueba una disminución en la reducción de la frecuencia de las convulsiones respecto de placebo, con lo cual queda muy evidente su actividad en ambos síndromes. Entonces esto se lo traigo a colación porque uno siempre piensa, o siempre, no es que uno lo piense, sino que es la mayoría del pensamiento de todos nosotros, de decir, bueno, ok, viene de una planta, entonces esto me tiene que hacer bien, pero esto también tiene aparejadas distintas reacciones adversas, ¿sí? Como todo fármaco. Entonces, acá tienen una definición, que sería una reacción adversa, la respuesta nociva imprevista a un medicamento a dosis normalmente empleada, ¿sí? Para lo que lo estamos utilizando. Desórdenes hepáticos, es decir, elevación de las transaminasas, desórdenes gastrointestinales, disminución del apetito, diarrea, somnolencia, letargia en cuanto al sistema nervioso central, infecciones, hipersensibilidad, y además esto depende de la dosis. Las dosis más utilizadas, 10 miligramos kilo día o 20 miligramos kilo día, y esto es estadísticamente significativo respecto del placebo. El placebo también tiene tanto sus efectos adversos como su efecto terapéutico, digamos, su eficacia. Existen distintas vías de administración, la inhalatoria, la oral, tópica, rectal. En esta presentación nosotros nos vamos a dirigir principalmente a la inhalatoria. Un segundito. Gracias. Sí, porque... bien, entonces, estaba acá, la vía de administración. Entonces nos vamos a centrar a la oral, ¿sí? Que es la vía, digamos, que si bien tiene una alta variabilidad interindividual en la absorción, digamos que dentro de todas sería la que tendríamos una mejor biodisponibilidad y sería, digamos, la más sencilla de ser administrada en el paciente ambulatorio, ¿sí? Entonces tenemos una rápida absorción con un máximo de concentración, aproximadamente entre la hora y media y las 3 horas, una biodisponibilidad, es decir, la cantidad del fármaco que finalmente alcanza la exposición sistémica, fíjense que es bajo, solamente el 10% de todo lo que estamos dando alcanza la circulación sistémica, ¿sí? Porque tiene un gran metabolismo a nivel hepático y a nivel intestinal, y además por su baja solubilidad. Y esto es importante, que se incrementa esa biodisponibilidad con la administración de comidas, como lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Penetra rápidamente en cerebro de animales, ¿sí?
está altamente unido a proteínas, pero ojo que no es a la albúmina o a la alfa-glicoproteína, como comúnmente lo sabemos, sino a lipoproteínas, nuevamente por su carácter lipídico. Y atraviesa la placenta, con lo cual está contraindicado sí, como precauciones hay que tener y contraindicaciones en el caso de las embarazadas. Nuevamente, a modo de repaso, lo que comentó Carlos acerca del metabolismo, metabolizado principalmente por el CYP2C19 a la formación de un metabolito activo como el 7-hidroxi y un metabolito inactivo, el 7-carboxi, a través del CYP3A4 y después numerosas enzimas del citocromo, CYP1A2, las UGT también, CYP2D6, que intervienen en el metabolismo. Todo esto determinado a nivel in vitro, ¿sí? Y excreción principalmente fecal y parte urinaria. ¿Se me trabó? Ahí está. Entonces, como dijimos, principalmente excreción, eliminación hepática, entonces hay trabajos reportados y también en el prospecto el único fármaco que está, en realidad más que fármaco, el medicamento que está aprobado por la FDA, que es el Epidiolex, que es 100% de cannabidiol, ¿sí? Entonces se reporta y se sugiere una modificación en la dosificación en el caso de patologías hepáticas importantes, en la cual donde hay un compromiso hepático importante con un clearance, fíjense cómo disminuye, entonces hay un ajuste de dosis en función de esa funcionalidad hepática. A nivel pediátrico, ¿sí? Entonces les muestro brevemente cuáles son los principales trabajos publicados específicamente en cuanto a la farmacocinética del CBD. Entonces uno de estos trabajos fue aquel publicado por Devinsky y colaboradores, reconocidos epileptólogos, en los cuales se puede observar que las concentraciones de CBD son mucho más altas a las del 6-hidroxi, pero mucho más bajas que las del 7-carboxi a los distintos tiempos, administradas ya sea en dosis únicas, como son estas curvas bien bajitas, o administrados en dosis múltiple, como se van acumulando tanto el CBD como los metabolitos, ¿sí? Hay un aumento lineal con la dosis de la exposición sistémica, es decir, cuanto más CBD damos, entre 5 y 20 miligramos kilo día, más es la cantidad o la biodisponibilidad que tenemos a nivel sistémico. Y acá ya es el primer trabajo en el cual se empieza a verificar algo que todavía no comentamos, que son las interacciones. Entonces, ¿qué pasa? Al ir administrando el CBD en presencia de clobazam, otro antiepiléptico, una benzodiazepina, y como dijimos, entonces CBD es sustrato, pero también es un inhibidor de algunos de los citocromos, o por lo menos eso es lo que existe evidencia, que puede interferir en CYP2C19 y CYP3A4, entonces el metabolito del clobazam, que es el norclobazam, comienza a acumularse, ¿sí? Entonces, pero no existen cambios en los niveles de valproico, topiramato, estiripentol ni levetiracetam. Efectos adversos, entonces, la somnolencia, la fatiga y la sedación, principalmente atribuibles a esta acumulación del norclobazam, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor, tengo otro grafiquito mejor, lo debería haber subido, ¿sí? Entonces, otro estudio de farmacocinética también en pediatría, administrando otra formulación, ¿sí? El anterior era con el Epidiolex, esto es una suspensión de grado farmacéutico, en dosis que incluso llegan a ser mayores, o sea, entre 10, 20 y 40 miligramos kilo día. También se observa un incremento lineal de la exposición sistémica con la dosis, ¿sí? Fíjense, esto es solo a manera de resumen, como nosotros en general ponemos la dosis, los parámetros cinéticos, ¿sí? El tiempo máximo al cual se produce esa absorción, la vida media, el área bajo la curva, es decir, la exposición y la concentración máxima, después de una dosis y después de múltiples dosis, cómo va incrementándose ese área bajo la curva y esa concentración máxima. Mientras que el clearance, es decir, la capacidad de eliminación, se mantiene intacta, ¿sí? Entonces, como les decía, entonces el clobazam se convierte en norclobazam, principalmente mediado a través del CYP3A4, y el norclobazam es depurado a través del CYP2C19. Si CBD es un inhibidor de alguno de estos dos, de
alguna de estas dos isoenzimas, entonces veríamos una acumulación de clobazán o de norclobazán. En el caso del primer estudio que les comenté, principalmente es un inhibidor del CYP2C19, entonces se incrementaban las concentraciones de norclobazán y no tanto de clobazán. En este estudio sí se reporta que a 40 miligramos kilo de CBD sí se observa un aumento en la exposición también de clobazán e incluso de CBD. Es decir, que el clobazán podría también interferir en la cinética del CBD. Y otro detalle que me pareció muy interesante es pensar que la exposición sistémica de CBD en infantes, ¿sí?, es menor que la de adolescentes dado a la misma dosis kilo. Es decir, que de alguna manera los infantes tendrían una mayor capacidad de metabolización dado a la misma dosis kilo que los otros niños, ya sean, acá le llaman children, o sea, los niños que sean mayores de 1 año y los adolescentes. Y eventos adversos, como siempre, principalmente gastrointestinales y somnolencia. Entonces, fíjense lo que veníamos diciendo, alta variabilidad en la farmacocinética. Tenemos 2 autores, Devinsky y Wills, para distintas dosis. Fíjense cuál es la concentración máxima alcanzada en ese perfil. Entonces, si por ejemplo nos fijamos, por supuesto estos son medias que las saqué de los trabajos. Entonces, para 10 miligramos kilo día tenemos un Cmax de 240. Mientras que en otro trabajo en donde se utilizó otra formulación tenemos 120, la mitad. Entonces, diferentes formulaciones, diferentes tiempos de muestreo en el que estamos tomando las muestras, la medicación concomitante es distinta, la dieta y todos otros factores nos están hablando de que tenemos que caracterizar la farmacocinética en función de cuál es la población que estamos evaluando, cuál es el medicamento que estamos evaluando y cuál es el contexto en el cual se encuentra ese paciente. Entonces, también incluso varía en función de los horarios de administración, sabemos que hay variabilidades en función de las isoenzimas metabolizadoras y la medicación concomitante. Entonces, este lo voy a pasar, es un estudio en voluntarios sanos, que está muy bien diseñado, obviamente que la presentación está a disposición. Sí me gustaría detenerme en este caso, en que la cinética es lineal hasta la dosis de 3000 miligramos kilo día, y que estos autores entonces comienzan a hablar sobre el efecto que tiene la comida en los adultos sanos. Ya les digo, esto es una población sana, ¿sí? No es una población de pacientes, y es un típico estudio, digámoslo así, de bioequivalencia, también con la formulación del Epidiolex. Entonces, se ve un aumento de 4 a 5 veces en la exposición con una comida hipercalórica, y lo que vemos acá es el clearance, que le llamamos clearance o volumen de distribución aparente, es decir, no es el clearance tal cual, la capacidad metabólica del hígado, porque está corregido, fíjense que esto es por administración oral, entonces es aparente, o lo tenemos que corregir por la biodisponibilidad, por la fracción que alcanza realmente la distribución sistémica, alcanza el sistémico. Y como este F, la biodisponibilidad, evidentemente es mayor, por eso es que el clearance baja en presencia de comida, lo mismo con el volumen de distribución. Entonces, en este otro trabajo, recientemente publicado, ¿sí? Todo esto, fíjense que es año 2019, 2020, es muy interesante porque se administran distintos tipos de comidas, o en ayuno, ¿sí? Con una comida, un desayuno en bajas calorías, de altas calorías, con la leche y con bebidas alcohólicas. Entonces, ¿cómo se modifica la exposición, el AUC y el Cmax de CBD en presencia de todos estos alimentos? Bueno, no sé si el vino será un alimento, pero bueno, sí, debe estar considerado. Entonces, tenemos un aumento de la exposición del CBD aproximadamente del doble, en presencia de bebidas alcohólicas, entre 2,5 y 3 veces de la leche, ¿sí? Y en comidas hipercalóricas podemos llegar a más de 4 veces. Y de nuevo, entonces, ¿esto por qué puede llegar a ser importante? También en los metabolitos, ¿sí? En el 7-hidroxi, pero él no es activo, pero sí puede llegar a haber una competencia por la unión a proteínas, por ejemplo, o interacción con otros fármacos. Perdón, el 7-carboxi, no el 7-hidroxi. Entonces, ¿por qué es importante el tema del alimento? Porque si nosotros estamos diciendo
de nuevo, estamos tratando de controlar esa variabilidad entre pacientes para poder adecuar la dosis, entonces necesitamos conocer esas fuentes de variabilidad. Entonces, si estamos diciendo que un paciente lo va a ingerir con comidas y otro sin comidas, en el que ingiere con comidas, y dependiendo del horario incluso del día, puede ser de 4 veces la cantidad que le llega al organismo respecto del que lo está ingiriendo en ayunas. Entonces, esto puede cambiar notablemente la efectividad en el contexto de qué otros fármacos también concomitantes esté tomando, pero también la seguridad, porque ¿qué pasa si uno tiene 4 veces más la cantidad de CBD de la que debería tener o de la que están realizados los estudios de relación cinético-dinámico? Y entonces, ¿y qué ocurre en la dieta cetogénica? Bueno, estas son preguntas que no se respondieron todavía, porque de nuevo les estoy comentando trabajos publicados en el año pasado. Además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que vamos a dar distintas dosis, ¿sí? En las cuales, si por ejemplo decimos 10 miligramos kilo, 20 miligramos kilo, entonces tenemos que dar el doble para 20 miligramos kilo, lo cual significa que damos mayor cantidad, porque estas son gotitas, un aceite. Entonces estamos dando más aceite, y el aceite es una comida, entonces estamos dando más calorías, y esto puede estar alterando también la biodisponibilidad. Y también qué pasa en la administración concomitante con otros anticonvulsivantes. Entonces, nuevamente, hay distintos estudios, también son bastante recientes. Entonces, ¿qué ocurre con topiramato, rufinamida? Ya hablamos del clobazam, ¿sí? Los niveles de clobazam, en algunos se publica que están modificados, en otros no, pero sí el norclobazam. Esa es la interacción, que se tienen que quedar con esa interacción, que es la que tiene mayor impacto en la clínica, de lo cual está estudiado hasta ahora. También hay ciertos reportes sobre los incrementos de los niveles de topiramato, ¿sí? Y también otra interacción que sí me gustaría mencionar es con el valproico, que si bien no hay un cambio en la farmacocinética de ninguno de los dos, ni de cannabidiol ni de valproico, sí se observa un incremento en los niveles de las enzimas hepáticas de los pacientes que están recibiendo ambos fármacos de manera concomitante. Entonces, nuevamente, esto lo vamos a pasar rápidamente. Cuando estudiamos interacciones, estamos estudiando que hay un fármaco que es el precipitante de una en la interacción, mientras que otro va a ser la víctima. Por ejemplo, precipita CBD y la víctima es el clobazam. Esto ya lo vimos, ¿sí? Entonces, dentro del metabolismo del clobazam, cómo se puede acumular el N-clobazal. Y acá lo podemos ver desplazado respecto del 1, del fold change, ¿sí? Cuántas veces se acumula este metabolito. Entonces, en el valproico, como vemos, no hay ningún cambio, estamos en el 1, en el fold change, mientras que para el estiripentol podríamos pensar que hay hasta un 20% en el cambio en la biodisponibilidad. Y lo mismo puede ocurrir de que hayan otros fármacos, como el clobazam, sea precipitante del cannabidiol, pero prácticamente no se ven cambios, a no ser un 20% probablemente con clobazam para la cinética de cannabidiol. Acá a modo de resumen, entonces, ¿cómo podrían llegar a ser las interacciones? Que de nuevo les digo que las que más tenemos que tener en cuenta hasta el momento son con el clobazam, con el estiripentol y con el valproico, que no es una interacción cinética, sino una interacción dinámica, al menos hasta el momento que todavía no se sabe cuál es su mecanismo. Y luego tenemos reportes aislados, pero ¿por qué tenemos que estar atentos a estas interacciones? Porque, por ejemplo, hay reportes en presencia de la administración concomitante con tamoxifeno, en la cual, entonces, como dijimos, es un inhibidor, CBD es un inhibidor del metabolismo, entonces si es un inhibidor del metabolismo se convierte menos en doxifeno, entonces tenemos menor efecto terapéutico. En el caso de la warfarina, que se metaboliza principalmente por el CYP2C9, ¿sí? Entonces que también ahí podría haber una interacción y está reportado, ¿sí? Con un cambio en la dosis de warfarina, lo cual es súper importante, y más se los comento, si bien nosotros trabajamos en pediatría, por este uso, digamos, hasta podríamos decir indiscriminado del cannabidiol, ¿bien? Entonces, incluso también en tacrolimus, con tacrolimus, que esto sí nos toca de cerca, en donde nosotros tenemos pacientes pediátricos trasplantados, al igual que ustedes, en donde se puede manifestar este tipo de interacción. Esto lo voy a pasar.
Y otras interacciones que me parecieron interesantes, que si bien solamente están postuladas, no están confirmadas, pero podría haber cierta interacción con el acetaminofén, o sea, el paracetamol, al inhibir la glucoronidización y entonces haber un cambio o que se vuelque más hacia otra vía metabólica, ¿sí? En donde se genera un metabolito que es hepatotóxico, y con antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, que se metabolizan principalmente a través del CYP2D6, hacia la formación de un metabolito activo, entonces tendríamos menor concentración de metabolito activo. Entonces, todo esto se los cuento porque en el marco de toda esta información, en el Hospital Garrahan se llevó adelante un estudio de efectividad y seguridad, también tolerabilidad de cannabis medicinal, ¿sí? Como adyuvante en pacientes pediátricos con encefalopatías pediátricas refractarias. ¿Bien? Entonces se incluyeron 50 pacientes y en definitiva, digamos, yo soy farmacéutica, ¿sí? Y doctora en farmacología, con lo cual no voy a profundizar en la parte clínica, pero lo que sí podemos decir es que, y con gusto por supuesto podríamos llamar a los neurólogos, que ese es su área de expertise, pero lo que sí podemos decir es que la respuesta, ¿sí? Hay una disminución en la frecuencia de las convulsiones en el 80% de los pacientes, mientras que el 73% de los mismos tuvo una reducción de por lo menos el 50% de las convulsiones diarias y semanales, y también es de destacar que 5 pacientes quedaron libres de convulsiones. Eso es como que marca un hito en este tipo de epilepsias que son muy refractarias, pacientes que ya han probado distintos tratamientos y todos han fracasado, ¿sí? Pero esto, como les comentaba anteriormente, no está exento de efectos adversos, como vemos abajo en la diapositiva, principalmente gastrointestinales, somnolencia dado por el clobazam, esa interacción que les comentaba, y por eso hay que ajustar la dosis del clobazam. Y serios que incluso se puede tener un efecto paradójico de mayor frecuencia de convulsiones, lo cual no se explica muy bien. Entonces, en paralelo a este estudio de efectividad y tolerabilidad y seguridad, lo que nosotros hicimos, como comentó Carlos, es este estudio de farmacocinética. Entonces, es un nuevo medicamento que se introduce no diría en el mercado, sino en el uso de los pacientes, porque ustedes saben que ahora en el mercado solo está el Combupidiol, que no estaba cuando nosotros realizamos el estudio. Entonces, en ese momento, a través de este estudio con una empresa que se llama Afria, se le administró a los pacientes y se realizó el estudio de cinética, administrando dosis entre 5 y 20 miligramos kilo día, escalado hasta alcanzar el objetivo terapéutico a nivel de medición de convulsiones y de tolerabilidad. Se obtuvieron estas muestras por vía endovenosa, de vía endovenosa periférica, y Carlos hizo la cuantificación de estas muestras. Entonces, ¿qué es lo que...? Sí. Una consulta, ¿te falta mucho para ir redondeando? Bueno, para que redondees, así nos quedan unos minutos para las preguntas. Dale. Entonces, gracias. No, de nada. Entonces, en el estudio de farmacocinética que llevamos adelante, estos son los parámetros, vemos poca fluctuación, una alta variabilidad en la exposición sistémica, y sí vemos que nuestras concentraciones máximas respecto de la dosis alcanzada están relativamente en el límite inferior de reportes previos, con lo cual enfatizan la necesidad de monitorización. Y quizás de las cosas más importantes que les deberían quedar es que vemos una interacción con levotiroxina y con una sonda nasogástrica. Es decir, con levotiroxina lo que observamos, si bien es un grupo reducido de pacientes, es que 2 de esos pacientes que tenían levotiroxina, fíjense cómo se notan esos perfiles por encima de la media, es decir, mayor exposición sistémica, mientras que aquellos que tenían sonda nasogástrica, lo cual, si quieren después lo podemos conversar, tenían menor exposición sistémica que la predicha. Entonces, bueno, que tenemos que caracterizar la cinética en función del entorno del paciente, y les agradezco. Gracias, Paula. Muchas gracias. Muy claro. Muchas gracias. Bueno.
Muchas gracias. Muy lindo. Muy lindo. Muchas gracias a los dos. Tuvimos una super clase de química orgánica seguida de una de farmacología. Nos han puesto en órbita, refrescando los conocimientos que teníamos por allá olvidados. Y lo hicieron fácil y accesible, que no es poca cosa. Así que gracias a los dos. Gracias a los dos. Yo tengo una pregunta para hacerles, consulta. En realidad los dos porque primero me llamó la atención en lo que presentó Carlos de la variabilidad, una tablita con 4 pacientes, si no me equivoco, que había mucha variabilidad entre las medias de concentración de los metabolitos, si mal no entendí. Y también Paula mostró la gran variabilidad que hay de los metabolitos dependiendo de la dieta, de las interacciones y otras cosas. Y les quería, y además que con ese resultado de que en los 12 pacientes estudiados les dio la concentración máxima en el límite inferior de estudios previos. ¿Ustedes piensan que hay algo de variabilidad genética en las isoenzimas para formar los metabolitos de nuestra población que pueda afectar en eso o qué idea tienen? Sí, presentamos un PICT justamente de este tema. Ajá, está. Para estudiar los polimorfismos. Los polimorfismos que pueden tener que ver. 19 y CYP3A4, sí. Los más estudiados, ¿no es cierto? Porque como ustedes son especialistas en esto, Ajá. es difícil estudiar todos los polimorfismos en estas enzimas, pero aquellos que más están reportados en relación a cambios en la disposición de medicamentos, ¿no? ¿Y saben a nivel poblacional en América Latina si hay alguna característica especial o este sería el primer estudio? No, justo esto que preguntás me llamó la atención. La semana pasada encontré un trabajo de gente de Chile en la cual hicieron un estudio relativamente poblacional de CYP12A19 y la influencia en la farmacocinética de otro compuesto que se llama boriconazol, un antimicrobiano. Y entonces la variante alélica es de aproximadamente un 15%. Entonces eso es quizás lo que podríamos esperar, pero no hay estudios poblacionales. Ok. Yo tengo una pregunta. Sí. Perdón, Pau, no sé si habías terminado. No, ya está bien, sí. ¿Qué diferencia hay o si está estudiado en la variabilidad de la fuente de la planta? ¿Cómo se aseguran que la que se está administrando a los pacientes que presentan esta variabilidad entre ellos no tienen una variabilidad en la planta de la que se extrajo Bueno, ese es el problema, digamos, nosotros somos farmacéuticos, entonces nosotros decimos, esto es un medicamento, no es una planta en la cual uno extrae y que cualquiera puede, digamos, autoadministrarse. Esto va a generar controversia, lo sé, pero esta es mi posición, digo, es como un fármaco como cualquier otro, nadie se va a tomar un extracto para tener, no sé, un quimioterápico, por ejemplo. Entonces, si es un fármaco dentro de un medicamento, eso tiene que estar controlado y se tiene que saber, como cualquier otro medicamento, cuál es la composición, ¿sí? Entonces, los estudios que al menos nosotros realizamos y todo lo que yo les mostré está realizado con medicamentos aprobados y que tiene ese porcentaje, es decir, la cantidad se sabe. Se sabe la dosis porque se sabe la cantidad que contiene el frasco. Bien. Fernanda, justamente lo que dice ella, este tipo de compuesto que se utilizó como fármaco viene con un 1% de THC, ¿no? Y hay que también considerar la presencia de estos otros cannabinoides y es la razón por la cual también se monitorean no solamente THC, sino todos estos metabolitos de ambos. Entonces, cuando se hacen extracciones, digamos, no caseras, pero hoy día hay cualquier cosa, se ha hecho muy famoso lo del cannabidiol para muchas cosas, hay que también tener en consideración de que la presencia de estos no es solo, a ver, cannabidiol es la estrella, es la que está teniendo una muy buena respuesta terapéutica en ciertas patologías, pero viene alrededor con pequeñas trazas que pueden llegar a tener altos efectos de estos compuestos que son psicotrópicos. Entonces, es importante por ahí saber de cuánto estamos hablando. ¿Es realmente despreciable su presencia? No.
exacerba el efecto el tener un pequeño porcentaje de THC o no. Entonces, todas estas cosas hay que seguirlas estudiando y ver si es verdad que conviene hacerlo totalmente puro CBD o con ciertas trazas de THC, etcétera. Eso es importante. Bueno, digamos que vale como para cualquier medicamento, ¿no? Uno a priori buscaría, como decía Paula, algo que esté validado por el ADMAT, con dosis exactas, con trazabilidad, todo. Pero bueno, lo que vos decís, el mercado hoy de estas sustancias es muy amplio porque ha tenido probados efectos en infinitas patologías, incluso enfermos terminales. Entonces hay como un mercado que te consigo para tal enfermo terminal y bueno, no sabes qué terminas tomando. La pregunta que me surgía era un poco para Carlos, porque me pareció la verdad súper interesante todo el trabajo que vos hiciste de puesta a punto para lograr este monitoreo de droga en el paciente, el fármaco. ¿Es algo que vos partiste de cero, te nutriste de protocolos que ya estaban puestos a punto en otros centros y emulaste o digamos, pusiste a punto en nuestro equipo de la UIT? ¿Cómo funciona? Porque calculo que hay estudios similares en el mundo. La transferencia esa, ¿cuán dificultosa es? Bueno, como yo comentaba antes, ciertamente hay estudios que no solamente están enfocados en las partes aplicativas, clínicas, etcétera, sino, por ejemplo, estudiar, entramos en la parte de la fitoquímica, cuáles son los componentes principales de, qué sé yo, de cannabis sativa, de tal variante, no solamente cannabidiol, sino todos los otros cannabinoides que realmente son muy pequeños y en trazas. Entonces, si partí de cero, sí, partí de cero porque esto es un método totalmente nuevo que no emula ninguno, pero por supuesto lo que son las transiciones y todo eso sí es una referencia, me nutrí, como dices tú, de un montón de trabajos. La mayoría son por supuesto, de un ámbito químico, como digo, fitoquímico, y por supuesto, de lo que se conoce o poco se conoce de la parte ya aplicativa para conocer los rangos terapéuticos, hasta dónde debo construir una curva de calibrado, etcétera. Por supuesto, la ventaja de este equipo y que no muchos otros han hecho es que no solamente se monitorean transiciones, sino se ha hecho un estudio más estructural de cada uno de estos. En particular, partiendo, como dije, del estándar puro de cannabidiol, conocer estos fragmentos y de ahí se pueden inferir, o por lo menos, me explico, conociendo este perfil de fragmentación, se observan los perfiles de fragmentaciones de los otros metabolitos y entonces uno ya puede ubicar y armar este rompecabezas y poder ayudarse a identificar cuando tenemos ausencia de los estándares puros, ¿me explico? Entonces claro, es súper importante poder hacer estudios de pérdidas neutras, de cuál es por ejemplo, dónde está el glucurónico, de quién es, todas estas cosas. Hay, por supuesto, reportes, estudios hechos, pero estas personas normalmente disponen de librerías enormes de estándares puros que valen una millonada, pero bueno, claro, se va a intentar progresar y avanzar en esta línea. Claro. Bien, interesante, me parece muy interesante porque no me da la sensación que en todos los centros se pueda aplicar esto. De por sí el equipamiento es caro, complejo y todo, entonces poder tener una herramienta así por ahí a la mano, sobre todo para los chicos, ¿no? Lo que decimos siempre, que los chicos no es extrapolable la dosis. Una mini preguntita. No sé si lo dijeron y me perdí, pero considerando lo que explicaron de la dieta y cómo influye, obviamente, en el metabolismo de estos fármacos y de todos los fármacos, ¿pensaron o los pacientes que entran al protocolo y eso, pensaron digamos, en diseñar alguna dieta como para poder estandarizar la ingesta, por ejemplo, grasa y eso? Porque ustedes saben, los chicos toman leche de esto, no sé, galletitas, lo que fuere, como para limitar un poco alguna de las variables que puede hacer que en ese metabolismo encuentren otras cosas, sobre todo considerando lo que mostraban, ¿no? Que has tenido desde reacciones paradojales hasta, bueno, pacientes obviamente con el efecto esperado, pero que no sé, el rango terapéutico en muchas drogas es amplio, entonces uno se maneja en ese rango cómodo y acá no sé si es tan así que te manejas tan cómodo.
Sí, el protocolo que nosotros tenemos de farmacocinética se realizó con los pacientes en ayunas. En ese sentido, nosotros, quizás vale aclarar, cuando nosotros presentamos un protocolo, es como en el hospital de ustedes, es aprobado, escribimos un protocolo y es aprobado, sí, por el comité de ética. Claro. Y entonces en ese diseño de protocolo nosotros establecimos, o en la medida de lo posible, evitar la ingesta de alimentos durante las 2 primeras horas donde ocurre principalmente la absorción. Perfecto. Ahí va. Y también, Claro. pero no lo hemos hecho todavía, es tratar de ver, porque hemos pedido recursos, pero bueno, por ahora no los tenemos, de ver, como vos decías, qué pasa, por ejemplo, en la dieta cetogénica, qué pasa en niños que ingieren alto contenido calórico, porque también hay que pensar que estos no son niños que toleren naturalmente por su misma patología, o sea, hay que adecuarlo a ellos, ¿sí? Pero, eso, claro. Sí, pero este estudio está hecho así, ¿sí? Sistemáticamente no ingirieron alimentos hasta las 2 horas. Bueno, pero tenés Está protocolizado, claro. Eso, ahí va. Sí, sí. Bien. Ahora, de eso, ¿cómo se traduce a la población en general? Eso es otra cosa, ¿no es cierto? Porque es lo que veíamos, quizás se toman una leche, se lo toman junto con la leche y ahí ya cambió todo. No, por eso, digamos, dentro de la dificultad que uno sabe que no es un adulto, o sea, manejás niños y hay cosas de los niños que podés pilotear y otras no tanto. Es lo mismo cuando los tienen que ir a sacarse sangre, vos les dicen ayuna. Bueno, depende, en ayuna, cuando se levantó a las 3 de la mañana, se tomó el tren, o a las 4 para llegar a la primera hora al hospital, entonces a qué hora le dio, no le dio, bueno, tratás que si es lactante, no es lactante, la cantidad de horas de ayuno, todas esas cosas cambian con un niño. Gracias, chicos, súper interesante. Bueno, muchas gracias. ¿No hay más preguntas, aparentemente? Bueno, muchas gracias a ambos. Muy lindo. Sí, muy lindo. Felicitaciones a los dos por el trabajo. Gracias, Paula. Gracias a vos, Muchas Carlos. gracias a los dos. Y a Facundo también. Y a Sí, Facundo, claro. Sí, que dijo que estuvo tratando de entrar, pero no lo admitían. Oh, qué lástima. No sabía. Bueno, Gracias. muchas gracias. Bueno, Chao, chao. Gracias, chao. Nos vemos. Chao.